En Sinaloa hay un cementerio en Culiacán donde los mausoleos tienen aire acondicionado, pantallas de televisión y capillas con acceso para automóviles, construidos para los capos del narcotráfico y sus familias. Hay una ciudad en la costa norte del estado fundada en los años 80 del siglo XIX por un ingeniero utópico de Ohio que quería construir en ese desierto pacífico la colonia igualitaria perfecta, y fracasó. Y hay un día de octubre de 2019 en que grupos armados del crimen organizado tomaron el control de las principales arterias de Culiacán durante horas, y el gobierno federal decidió liberar al preso que había capturado esa mañana para que se detuviera la violencia. Empezamos en el número 13, y subimos. Sinaloa es el estado que el mundo conoce por el cartel de Sinaloa y que México conoce además por los camarones de Mazatlán, los tomates del Valle de Culiacán y las canciones de los Tigres del Norte. Lo que casi nadie sabe es que hay en su costa un sistema de manglares que sostiene buena parte de la vida marina del Pacífico mexicano. Que los Mayo, el pueblo indígena de la costa norte, celebran una Semana Santa que mezcla danza ritual prehispánica con iconografía católica de una forma que no existe en ningún otro lugar de México. Que Mazatlán fue durante décadas la ciudad más próspera del Pacífico mexicano gracias a una comunidad de comerciantes alemanes que llegaron en el siglo XIX. Y que la cerveza Pacífico, que hoy se vende en todo el mundo, fue inventada por un cervecero alemán llamado Jacob Schul en una ciudad donde entonces ni la mitad de la gente hablaba español. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13, la colonia utópica de Topolobampo y el sueño americano que se hundió en el barro de Sinaloa. En 1886, un ingeniero civil y activista socialista de Pensilvania llamado Albert Kemsey Owen publicó en Estados Unidos un plan para fundar en la bahía de Topolobampo, en la costa norte de Sinaloa, una ciudad cooperativa perfecta donde no existiría la propiedad privada de la tierra, todos los ciudadanos trabajarían la misma cantidad de horas, los frutos del trabajo serían distribuidos equitativamente, y la ciudad estaría conectada con el resto de Norteamérica por un ferrocarril transcontinental que llegaría al Pacífico mexicano evitando los climas extremos de las rutas existentes. El plan era a la vez un experimento socialista y un proyecto de desarrollo portuario. Entre 1886 y 1893, Owen reclutó aproximadamente 800 personas, principalmente norteamericanas de clase trabajadora, que llegaron por barco hasta Topolobampo con sus herramientas, sus familias y sus expectativas de construir la sociedad perfecta. La realidad fue distinta. El terreno era difícil de cultivar, la infraestructura prometida tardaba en construirse, las enfermedades tropicales diezmaron a los colonos, y los conflictos internos sobre el manejo de los recursos y la autoridad del propio Owen dividieron a la comunidad. Para 1894, la mayoría de los colonos habían abandonado el proyecto. Owen siguió intentando rescatarlo durante años, viajando entre Pensilvania y Topolobampo, publicando boletines de la colonia y buscando nuevos inversores que le creyeran que el proyecto todavía era viable. No lo encontró. Lo que sobrevivió fue el puerto de Topolobampo, que existe hoy como uno de los puertos comerciales importantes del noroeste de México y que en 2015 fue conectado con el ferrocarril Kansas City Southern que llegó desde el interior. El sueño igualitario de Owen está enterrado en el lodo de la bahía. El puerto funciona con grúas y camiones de carga, como cualquier otro puerto, exportando granos y automóviles. Número 12. Las marismas nacionales, el sistema de lagunas costeras, manglares y humedales que recorre la franja costera del norte de Sinaloa y el sur de Nayarit, y que la UNESCO reconoce como una de las reservas de biosfera más importantes del Pacífico mexicano. Las marismas son el sistema de manglares más extenso de la costa del Pacífico de México, con una superficie protegida de más de 133.000 hectáreas de lagunas interconectadas, canales de marea, bancos de ostión, praderas de pastos marinos y selvas de mangle que en algunos puntos alcanzan varios metros de altura. El ecosistema de las marismas es fundamental para la economía pesquera de la región porque sirve de zona de crianza para decenas de especies de peces, crustáceos y moluscos que de adultos son capturados en mar abierto. El camarón, la especie más comercialmente importante de Sinaloa, pasa sus primeros estadios de vida en los canales de mangle de las marismas antes de salir al Golfo de California.
cuando los manglares se talan o se secan para abrir granjas camaroneras o cultivos agrícolas, se destruye precisamente el hábitat que produce los organismos que se van a explotar en el mar. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene documentado que porciones significativas de las marismas han sido afectadas por la tala ilegal para acuacultura y ganadería. Hay colonias de cocodrilos de pantano en las lagunas, hay linces y jaguarudis en los márgenes del mangle, y el eje del Pacífico Norte de las rutas migratorias de aves pasa por aquí cada año, con millones de patos, gansos y aves playeras. La mayoría de los viajeros que cruzan Sinaloa por la autopista costera no saben que están pasando al lado de uno de los ecosistemas de mayor importancia ecológica del noroeste del país. Número 11. Los Mayo y la Semana Santa más extraña de México. Los Mayo, que se llaman a sí mismos Yoreme, son un pueblo indígena de la familia yuto-azteca, relacionados con los yaquis del sur de Sonora, que viven principalmente en los municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave en el norte de Sinaloa. Su población estimada ronda las 50,000 personas. Tienen su propio idioma, sus propias formas de organización comunitaria y su propio sistema de cargos religiosos, y realizan durante Semana Santa una serie de ceremonias que combinan la narrativa católica de la Pasión de Cristo con danzas rituales que los antropólogos rastrean hasta tradiciones prehispánicas de la región. La danza de los matachines representa el combate entre los ángeles de Dios y las fuerzas del mal, con danzantes vestidos de colores brillantes que se mueven durante horas al ritmo de un violín y un tambor. La danza del pascola es más antigua y más compleja. El pascola es un danzante payaso ritual que equilibra lo sagrado y lo profano, habla con la audiencia en tono de burla, imita a los animales del monte y al mismo tiempo participa en las ceremonias más solemnes. La sinergia entre los dos géneros de danza, el matachín cristiano y el pascola prehispánico, es específica de las culturas yaqui y mayo y no existe en ningún otro pueblo indígena de México con esa forma particular. Las ceremonias de Semana Santa de los Yoreme pueden durar toda la noche, involucran a toda la comunidad, y están abiertas a visitantes que tengan la disposición de llegar a las comunidades del monte sin esperar infraestructura turística de ningún tipo. La lengua Yoreme, llamada también mayo, sigue siendo hablada por adultos de las comunidades más aisladas, aunque el INALI documenta que el número de hablantes activos con plena competencia en la lengua ha disminuido significativamente en las últimas 2 generaciones. La amenaza no es el olvido voluntario sino la falta de oportunidades económicas en las comunidades que obliga a los jóvenes a salir a trabajar a Culiacán o a Los Mochis, donde la lengua no tiene uso cotidiano. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más fondo tiene la historia. Número 10. Mazatlán y los comerciantes alemanes. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando Mazatlán era el puerto más activo del Pacífico mexicano y uno de los 20 puertos más importantes del comercio mundial del Pacífico, llegaron a establecerse en la ciudad familias de comerciantes europeos, principalmente alemanes, aunque también franceses e italianos. Los comerciantes alemanes llegaron a dominar la importación y exportación de productos en el puerto, construyeron casas de varios pisos con fachadas neoclásicas y detalles arquitectónicos que todavía son visibles en el centro histórico de Mazatlán, y fundaron las instituciones comerciales y sociales que definieron la élite local durante el Porfiriato, el casino alemán, las casas de comercio y los almacenes que manejaban las líneas de exportación de productos del noroeste. En 1900, el cervecero alemán Jacob Schul fundó en Mazatlán la Cervecería del Pacífico, usando técnicas de elaboración bávaras y levaduras importadas para producir una cerveza lager clara que se adaptó perfectamente al clima caliente del puerto. La Cervecería del Pacífico es el origen de la marca Pacífico, que hoy se vende en 50 países y es una de las cervezas más exportadas de México. La ironía es que la cerveza más asociada con la identidad de Mazatlán y el noroeste mexicano fue inventada por un alemán que probablemente habló más inglés y alemán que español durante toda su vida en la ciudad. Los edificios que construyó la comunidad alemana en el centro histórico de Mazatlán son hoy algunos de los mejor conservados del Puerto Viejo. Número 9. El Carnaval de Mazatlán y sus 200 años de historia. El primer carnaval documentado en Mazatlán data de 1827, según los archivos municipales, lo que lo haría uno de los más antiguos del país.
La versión moderna que recibe turistas de todo México y del extranjero cada año antes de la Cuaresma tiene sus características más icónicas establecidas desde finales del siglo XIX, la quema del mal humor, donde una figura que representa los problemas del año anterior es destruida ritualmente para abrir los festejos. El combate naval, una batalla simulada en la bahía de Mazatlán entre embarcaciones que lanzan flores en lugar de cañonazos, y la coronación de la reina del carnaval, tradición que se remonta a 1898. El carnaval de Mazatlán compite con el de Veracruz por el título de más antiguo de México, y ambos compiten con el de Barranquilla, Colombia, por alguna variante del título de tercer carnaval más grande de América Latina. Los números exactos varían según la fuente, pero los festivales de los últimos años previos a la pandemia superaron el 1.000.000 de visitantes en la semana de celebraciones. La influencia de la comunidad alemana de Mazatlán en el carnaval del siglo XIX fue real, la tradición de las máscaras, los carros alegóricos y el combate naval tiene paralelos con las festividades carnavalescas de Hamburgo y Colonia que los comerciantes alemanes traían en la memoria de su cultura de origen. Si este recorrido te está mostrando un Sinaloa que no conocías, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Cada semana un estado distinto, y mientras más gente nos siga, más lejos llegamos en el mapa. Número 8. Los narcocorridos y la canción que contó lo que los periódicos no podían. El corrido es una forma de balada musical en compás de 3 tiempos o de polka que en México lleva más de un siglo siendo el periodismo popular de los eventos que el periodismo formal ignoraba o no se atrevía a contar. Las batallas de la revolución, las hazañas de los caudillos regionales, las muertes de los héroes y los villanos del norte del país. El narcocorrido es la variante que, a partir de los años 70 en Sinaloa, comenzó a contar las historias de los traficantes de droga con el mismo tono y la misma estructura épica con que los corridos del siglo XIX contaban las hazañas de los generales revolucionarios. Los Tigres del Norte, una banda formada en el municipio de Rosa Morada en Sinaloa, grabaron en 1974 la canción Contrabando y Traición, que muchos investigadores del género consideran el primer narcocorrido masivo. La historia de Emilio Varela y Camelia la Tejana, contrabandistas de marihuana que cruzan la frontera y terminan con uno de los dos muerto, fue un éxito inmediato en el norte de México y entre la comunidad migrante en los Estados Unidos. Los Tigres del Norte siguieron grabando corridos sobre el narcotráfico, la migración y la vida en la frontera durante décadas, y su catálogo es hoy uno de los documentos más ricos sobre la sociedad del norte de México en la segunda mitad del siglo XX. La controversia sobre los narcocorridos, que los críticos acusan de glorificar el crimen y los defensores argumentan que simplemente lo documentan con la misma neutralidad moral del periodismo, lleva 50 años sin resolverse. Número 7. Los jornaleros indígenas en los campos de Sinaloa. Cada ciclo agrícola, entre octubre y abril, entre 200.000 y 400.000 personas llegan a trabajar a los campos de tomate, chile, pepino, fruto y espárrago de los valles agrícolas de Sinaloa, principalmente del Valle de Culiacán y del Valle del Fuerte. La mayoría son indígenas mixtecos, triquis y zapotecos de la Mixteca Alta oaxaqueña, nahuas de la montaña de Guerrero, y en menor medida tojolabales de Chiapas. Viajan en camiones de carga durante días, llegando a comunidades donde las empresas agrícolas tienen instalados campamentos con dormitorios colectivos donde duermen de 20 a 40 personas en espacios diseñados para la mitad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado en visitas a esos campamentos condiciones que incluyen la ausencia de contratos escritos, exposición a agroquímicos sin protección adecuada, restricción de la libertad de movimiento durante el periodo de trabajo para proteger la inversión que la empresa hizo al pagar el transporte y trabajo infantil en las cuadrillas de cosecha. Investigaciones de la organización Human Rights Watch y del periódico norteamericano New York Times encontraron además que parte de los tomates y otros productos cosechados bajo esas condiciones en Sinaloa terminan en cadenas de supermercados y restaurantes de comida rápida de Estados Unidos. El tomate que llevas en la hamburguesa tiene una historia que no aparece en el menú. Compártelo con alguien que crea que la agricultura de Sinaloa es solo éxito económico y exportación de clase mundial, porque le falta la mitad de la historia. Número 6. El Jardín de Humaya y la narcoarquitectura de Culiacán.
En el cementerio Jardín de Humaya, en la zona norte de la ciudad de Culiacán, hay mausoleos que tienen aire acondicionado. Algunos tienen televisores de pantalla plana montados en las paredes interiores. Varios tienen cuartos de baño completos y cocina, para que las familias que vienen a pasar el día con sus muertos no tengan que salir del recinto. Los más elaborados tienen capillas con acceso para automóviles, canchas de fútbol o de básquetbol en la azotea, y puertas blindadas de acero. Los arquitectos que los diseñaron no estudiaron en escuelas de bellas artes, aprendieron directamente de los clientes lo que querían y lo construyeron. El Jardín de Humaya es el exponente más visible de lo que los académicos llaman narcoarquitectura o estética buchona, el conjunto de expresiones culturales y materiales que el dinero del narcotráfico produjo en Sinaloa a partir de los años 80. No es solo un fenómeno de los muertos. En los barrios de Culiacán existen casas de dimensiones desproporcionadas al tamaño de los terrenos, con fachadas que mezclan columnas neoclásicas, arcos moriscos y mármol italiano, pintadas en colores que los códigos de construcción de cualquier ciudad normal no permitirían. Son la expresión de una acumulación de capital que no puede circular por los canales formales de la economía y busca materializarse en el espacio más inmediato disponible. La investigadora Rosana Reguillo describió la narcocultura de Sinaloa no como una patología del capitalismo sino como su versión más honesta, el deseo de acumular y exhibir, sin los filtros que la economía formal impone. Número 5. Los túneles bajo la frontera y la ingeniería del cartel de Sinaloa. El primer túnel sofisticado descubierto bajo la frontera México-Estados Unidos fue encontrado en 1990, en Tijuana. Era un corredor de 70 metros con ventilación, electricidad y soporte estructural de madera, conectando dos casas a ambos lados de la línea fronteriza. Las autoridades lo consideraron una anomalía. Para los años 2000, era evidente que no era una anomalía sino el primer eslabón de una capacidad de ingeniería subterránea que el cartel de Sinaloa desarrolló sistemáticamente durante las siguientes décadas. Los túneles encontrados a partir de los años 10 tienen características que los ingenieros del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos califican como profesionales: vigas de soporte de acero o madera, pisos revestidos, sistemas de ventilación eléctrica, iluminación y, en los más elaborados, rieles con carretillas o motocicletas modificadas para transportar cargamento. El túnel más largo descubierto hasta la fecha, encontrado en 2021 cerca de Otay Mesa en California, medía 1.300 metros. La excavación de un túnel de esa longitud, a varios metros de profundidad, bajo zonas urbanas y con salida directa a almacenes que parecen legales, requiere el trabajo de ingenieros, topógrafos y equipos de construcción especializados, un nivel de inversión de millones de dólares, y la capacidad de mantener la operación sin que los vecinos lo perciban durante meses. La Drug Enforcement Administration estima que desde 1990 se han descubierto más de 200 túneles sofisticados. El número de los que no se han descubierto es, por definición, desconocido. Número 4. Las dos fugas de El Chapo y lo que dicen sobre el Estado mexicano. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nacido en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, fue detenido por primera vez en Guatemala en 1993 y trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. El 19 de enero de 2001, escapó. La versión oficial fue que salió escondido en un carrito de ropa sucia, ayudado por guardias que habían sido sobornados. Otras versiones, recogidas en testimonios de empleados del penal, dicen simplemente que caminó hasta la salida con su ropa de civil y salió por la puerta principal mientras los guardias miraban hacia otro lado. Permaneció libre durante 13 años. Fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014. El gobierno del presidente Peña Nieto lo exhibió ante los medios como prueba de la capacidad del Estado mexicano. 16 meses después, el 11 de julio de 2015, el Chapo escapó de nuevo, esta vez del penal del Altiplano en el Estado de México, que se suponía era la cárcel de máxima seguridad más inexpugnable del país. El método fue un túnel de 1.500 metros excavado desde el exterior hasta el piso de su celda de baño, por donde descendió a una galería con luz eléctrica, ventilación, y una motocicleta modificada montada sobre rieles para facilitar el recorrido hasta el exterior, donde había un vehículo esperando.
La excavación del túnel tomó meses. Ocurrió bajo los pies de los guardias del penal sin que nadie lo detectara. El Chapo fue recapturado 6 meses después, en enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, después de una operación del ejército mexicano que incluyó un enfrentamiento donde murieron varios de sus escoltas. Fue extraditado a los Estados Unidos en 2017 y en 2019 fue condenado a cadena perpetua más 30 años. El Estado mexicano no había podido mantenerlo en sus cárceles y terminó siendo la justicia estadounidense la que lo encerró de forma definitiva. Número 3. El Culiacanazo del 17 de octubre de 2019. A las 2:30 de la tarde de ese jueves, unidades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en una colonia de Culiacán a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo y presunto líder operativo del Cártel de Sinaloa. La detención duró pocas horas. Para las 5 de la tarde, la ciudad de Culiacán estaba en estado de sitio. Convoys de camionetas con hombres armados bloquearon las principales avenidas de la ciudad, incluyendo la entrada al aeropuerto, las salidas de la ciudad y los accesos a la colonia donde Ovidio había sido detenido. Grupos armados atacaron al ejército en varios puntos simultáneamente. Fueron liberados prisioneros del Cerezo de Culiacán, que salieron a la calle armados. Algunos militares fueron capturados como rehenes. El gobierno federal, en comunicación con la escena, tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán para poner fin a la situación. El secretario de Seguridad Alfonso Durazo anunció esa tarde que la liberación había sido una decisión soberana del Estado para proteger la vida de los ciudadanos. Murieron 13 personas. La ciudad estuvo paralizada durante horas. El episodio fue el primero en que el gobierno de México reconoció públicamente haber liberado a un presunto narco después de capturarlo, como respuesta directa a la presión armada de su organización. Ovidio Guzmán fue finalmente detenido en enero de 2023 en Culiacán, en otra operación militar, y extraditado a Estados Unidos en julio de 2023. En los días posteriores a esa segunda detención, el cartel respondió de nuevo con bloqueos y quemas de vehículos en varias ciudades de Sinaloa. La segunda respuesta fue menor en escala que el Culiacanazo, pero confirmó el mismo patrón. La detención de un líder del cartel en su territorio de origen produce represalias armadas que el Estado mexicano no siempre puede contener sin negociar. Número 2. La agricultura de Sinaloa y el milagro que tiene un precio. Los valles agrícolas de Sinaloa, en particular el Valle de Culiacán y el Valle del Fuerte, son el resultado de un proyecto de modernización agrícola que el gobierno federal financió a lo largo del siglo XX a través de la construcción de represas, sistemas de riego y caminos en terrenos que hasta los años 30 y 40 eran desierto o monte bajo. El resultado fue que Sinaloa se convirtió en el productor más importante de México de tomate, pepino, chile, espárrago y varias frutas para el mercado de exportación, y en el primer estado en producción pesquera de camarón. El modelo funcionó. Sinaloa genera hoy una proporción de las exportaciones agrícolas mexicanas hacia Estados Unidos que supera con mucho su proporción en la población nacional. El precio de ese modelo está en el agua. Los ríos Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, San Lorenzo, Elota y Presidio fueron represados sucesivamente desde los años 40, y el agua que antes llegaba al estuario y recargaba las marismas hoy es captada en una cadena de presas para riego. Los estudios del INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, muestran que el flujo de agua dulce que llega al litoral de Sinaloa es una fracción de lo que era antes de la construcción de las presas, con consecuencias directas sobre la productividad de los ecosistemas costeros y la disponibilidad de agua dulce para las comunidades que no son grandes agricultores. El milagro agrícola de Sinaloa y la crisis ecológica de sus costas son la misma historia contada desde dos ángulos distintos. Y llegamos al número 1, a la institución que ha definido la imagen de Sinaloa en el mundo durante 40 años y cuya escala es tan difícil de comprender que los números solos no la explican. El Cartel de Sinaloa. La organización que los años 90 del siglo pasado llamaban el Cártel del Pacífico, que tomó su nombre actual a principios de los 2000, fue construida sobre la base de una red de familias y alianzas del noroeste de México con décadas de historia en el tráfico de heroína y marihuana por las sierras entre Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Lo que la convirtió en la organización criminal más poderosa del mundo no fue ningún golpe de genio singular sino la acumulación de ventajas competitivas. Control de rutas de cruce en la frontera más vigilada del mundo, corrupción sistémica de autoridades en todos los niveles del Estado mexicano, y una estructura organizativa lo suficientemente horizontal como para que la captura o muerte de un líder no destruyera el conjunto. La DEA estima que el cartel de Sinaloa opera hoy en más de 50 países y es la principal fuente de fentanilo que llega a los Estados Unidos, droga que en 2022 mató a más de 80,000 norteamericanos. Sus ingresos anuales estimados varían entre 16 y 25,000 millones de dólares según la fuente, lo que lo haría una de las 50 empresas más grandes de México en términos de facturación si fuera legal. En Culiacán, donde el cartel nació y donde sigue teniendo su base principal, eso se traduce en una presencia en la economía cotidiana que va del autoempleo hasta los negocios de lavado de dinero que operan como restaurantes, tiendas de ropa, constructoras y gasolineras. Los economistas del ITAM que han intentado medir el impacto del cartel en la economía de Sinaloa han llegado a la conclusión de que la tarea es imposible porque la economía formal y la informal están demasiado entrelazadas para separarse estadísticamente. El cartel de Sinaloa no es un parásito de la economía de Culiacán. En ciertos sectores y para ciertos grupos de población, es la economía. Los estudios de la economista Guadalupe Correa Cabrera sobre los efectos económicos del narcotráfico en el noroeste de México muestran que en municipios con alta presencia del cartel, los índices de pobreza son paradójicamente más bajos que el promedio estatal, porque la organización funciona como empleador, prestamista, proveedor de seguridad y sistema de distribución de efectivo en comunidades donde el Estado no llega con ninguno de esos servicios. Es el tipo de dato que las cifras de seguridad no capturan y que cualquier análisis honesto de Sinaloa tiene que incluir. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que produce tomates para el desayuno de Ohio, camarones para los restaurantes de Osaka, cerveza para los bares de Brooklyn, y fentanilo para los hospitales de emergencia de todo el suroeste de Estados Unidos. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y cuál visitarías primero si pudieras? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Sinaloa es solo narco y camarón, manda este video, porque le falta el mangle que sostiene el camarón, el alemán que inventó la Pacífico, y el socialista de Ohio que fue al desierto del Pacífico a construir la utopía perfecta y terminó construyendo un puerto de carga.